Bienvenidos a todos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de movimiento armónico simple. Dice lo siguiente. De un movimiento armónico simple sabemos que su amplitud es de 16 centímetros. Esto lo pasamos al sistema internacional, 0,16 metros. Y su pulsación, 20 radianes por segundo. Esto ya está en el sistema internacional. Y con esto ya nos han dado todos los datos. Nos dan la amplitud y nos dan la pulsación. Ya sabemos que para tener totalmente determinado un movimiento armónico simple debemos conocer amplitud, pulsación y fase inicial. En este problema no nos dan la fase inicial. Sin embargo, si no nos la dan es porque no la vamos a tener que utilizar para resolver las preguntas que nos planteen. Vamos al apartado A. Aceleración cuando la elongación, o sea la posición, es de más 5 centímetros. Lo pasamos ya al sistema internacional. 0,05 metros positivos. Vamos a mostrar las ecuaciones del movimiento armónico simple y vamos a comentarlas un poco. Esta primera ecuación liga la posición con el instante de tiempo. Vamos a suponer que conocemos los tres parámetros, ¿de acuerdo? Para explicar estas ecuaciones. La segunda ecuación liga la velocidad con el instante de tiempo. Aceleración con instante de tiempo. Aceleración con posición sin el instante de tiempo. Y si os fijáis, la aceleración y la posición están ligadas y solo necesitaríamos conocer la pulsación. Posición y velocidad sin instante de tiempo. Si os fijáis, la relación que hay entre la posición y la velocidad sin instante de tiempo, solo necesitamos conocer la amplitud y la pulsación. No nos hace falta la fase inicial. Velocidad y aceleración sin instante de tiempo. Como vemos de nuevo, la velocidad y la aceleración sin instante de tiempo están ligadas y solo necesitaríamos conocer la amplitud y la pulsación. De nuevo, no necesitamos conocer la fase inicial. Y estas son las ecuaciones que ligan periodo con frecuencia y con pulsación, puesto que los tres contienen la misma información. Así que en estas tres de aquí, como veis, no es necesaria la fase inicial. La fase inicial la necesitamos cuando queremos ver cómo está relacionada la posición con el tiempo, velocidad con el tiempo y aceleración con el tiempo. Hecho este comentario, continuamos. Como nos piden la aceleración conociendo la posición, pues nos vamos a una ecuación que relacione aceleración y posición sin intervenir el tiempo, pues es esta. La aceleración es menos la pulsación al cuadrado por la posición. Bueno, pues sería menos 20 al cuadrado por 0,05. Esto es menos 20 metros segundo cuadrado. Apartado B. Elongación para una velocidad de más este más lo podéis poner, lo podéis quitar, de hecho en el apartado anterior no lo he puesto, más 1 metro por segundo y creciente. ¿Qué ecuación relaciona la posición con la velocidad sin intervenir el tiempo? Esta de aquí, ¿de acuerdo? Pues vamos a escribirla. X partido por A al cuadrado. Lo que tendremos que hacer es despejar la posición de aquí. Paso primero sumando al otro lado. Hago la raíz cuadrada a los dos miembros para quitar este cuadrado. La amplitud que está dividiendo pasa multiplicando. Ahora sustituyo valores. Hago la operación y nos da más menos 0,152 metros. Ahora tenemos que determinar si es el más, el menos o pueden ser las dos. Para ello razonamos de la siguiente manera. Sabemos que la posición respecto del tiempo es un seno, la velocidad respecto del tiempo tiene forma de coseno y la aceleración respecto del tiempo tiene forma de menos seno. Y lo que hay dentro de los tres es lo mismo, o sea, la fase siempre coincide. De manera que voy a dibujar primero un seno, justo debajo un coseno y justo debajo un menos seno, para ver cómo están relacionadas estas tres magnitudes. Me dibujo un seno, me dibujo un coseno y me dibujo un menos seno. Aunque no sepamos la fase, la relación que hay entre estas tres magnitudes va a ser esta. Nos dicen que la velocidad es positiva y creciente. Eso quiere decir que estamos en una zona, aquí la velocidad es positiva pero es decreciente. Aquí la velocidad es positiva y creciente. Así que estamos en una zona de estas. Y si yo vengo a una zona de estas, como me están pidiendo la posición, pues voy a la posición y ¿qué voy a encontrar? Que la posición es negativa. Por tanto, la posición es negativa.
Por ser negativa, la solución es menos 0,152 metros. Esta es la solución del apartado B. Apartado C. Velocidad para una elongación de menos 0,08 metros y creciente. ¿Qué expresión me relaciona la velocidad con la posición sin que intervenga el tiempo? Esta de aquí. La misma del apartado anterior. Pues voy a escribir la ecuación y ahora lo que haré es despejar la velocidad. Primero voy a pasar este término al otro lado. Ahora haré la raíz cuadrada para quitar este cuadrado de aquí. Por último, la amplitud y la omega que están dividiendo la velocidad pasarán al otro lado multiplicando. Sustituyo datos y el resultado es más menos 2,771 metros partido por segundo. De nuevo tenemos la duda de si será el valor positivo o el valor negativo. Para eso vamos a utilizar la información que nos daba aquí. Tenemos una posición negativa y creciente. Esta es la gráfica de la posición negativa, luego estamos en esta zona, pero por ser creciente estamos tal que por aquí, por ejemplo. Bueno, pues si nos venimos aquí y nos piden la velocidad, vamos a obtener una velocidad positiva. Por tanto, tengo que coger la velocidad positiva. Con esto tenemos el apartado C. Apartado D. Velocidad para una aceleración de valor absoluto 40 metros por segundo y decreciente. ¿Qué ecuación relaciona la velocidad con la aceleración? Esta de aquí. Pues vamos a escribirla y ahora despejaremos la velocidad. Primero mandaremos este término a la izquierda. Raíz cuadrada a ambos miembros. La a y la omega que están dividiendo pasan al otro lado multiplicando. Sustituimos los valores. Aquí da igual que la aceleración fuese más 40 o menos 40, porque al elevarlo al cuadrado se va a transformar en positivo. Por eso no hay problema. Haciendo esta cuenta nos da una velocidad de más menos 2,498 metros por segundo. De nuevo nos preguntamos si será la positiva o la negativa. La información que nos dan no nos dicen si la aceleración es positiva o negativa. Lo que nos dicen es que la aceleración es decreciente. Pues la aceleración es decreciente en este tramo de aquí, y también es decreciente en este tramo. Si nos fijamos, en ambos tramos la velocidad es positiva. Aquí es positiva y aquí es positiva. Por lo tanto, el valor con el que nos tenemos que quedar es el positivo. Como la aceleración es decreciente, entonces la velocidad es positiva. Luego la solución final es 2,498 metros partido por segundo. Con esto hemos terminado el problema. Aunque estas dos fórmulas ya se demostraron en un vídeo anterior, para que sea más fácil de recordar, fijaos que x partido por a es un seno y vx partido por a omega es el coseno. Y fijaos que un seno al cuadrado más un coseno al cuadrado siempre es 1. De ahí viene esta fórmula. Por su parte, esta otra pues es algo similar. Si cogéis la velocidad y lo dividís entre la amplitud y la pulsación, os va a dar el coseno. Y si cogéis la aceleración y lo dividís entre la amplitud y la pulsación al cuadrado, os va a dar un menoseno. Pero coseno al cuadrado más menoseno al cuadrado es lo mismo que coseno al cuadrado más seno al cuadrado y os va a dar de nuevo el 1. Esto es para que sea más fácil de recordar estas fórmulas por si os cuesta. Vamos a determinar el signo de la posición en los apartados B, C y D, en vez de usando las gráficas, razonando sobre el significado de la derivada. Comenzamos. Tenemos por un lado que la posición y la aceleración van al contrario. Este ir al contrario me lo dice este signo. En esta ecuación tenemos la aceleración y la posición. Este signo me dice que van a ir al revés. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando la posición sea positiva, entonces la aceleración va a ser negativa y viceversa. Cuando la posición sea negativa, la aceleración será positiva. De la misma manera, cuando la posición aumente, la aceleración disminuye.
Cuando la posición disminuya, la aceleración aumentará. Esto simplemente por este menos. Y ahora vamos a razonar sobre las derivadas. Sabemos que si una función derivable crece, tiene que suceder que su derivada sea mayor que 0, pendiente positiva. Esto quiere decir que cuando la x crezca, la derivada de la posición, que es la velocidad, tiene que ser positiva. De la misma manera, cuando la velocidad crezca, la aceleración, que es la derivada de la velocidad, tiene que ser positiva. Y a su vez, si una función decrece y es derivable, es porque su derivada es negativa, menor o igual. Mirad, aquí me he equivocado un poco. Aquí, siendo estrictos, podría darse la igualdad. Pero bueno, si la posición es decreciente, es porque la velocidad tiene que ser menor o igual que 0. Si la velocidad es decreciente, es porque la aceleración tiene que ser menor o igual que 0. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto que acabo de escribir, va a ser muy fácil determinar el signo. Vamos a razonar. Nos dicen que la velocidad es creciente. Como la velocidad es creciente, tenemos esto aquí, su derivada, la derivada de la velocidad tiene que ser mayor o igual que 0. Así que la aceleración tiene que ser mayor o igual que 0. Pero si la aceleración es mayor o igual que 0, como la aceleración y la posición van al revés, la posición tiene que ser menor o igual que 0. Por tanto, de estos dos valores me tendré que quedar con el negativo, menos 0,152 metros. Fijaos qué manera más rápida de resolver el signo del apartado B. Vamos al apartado C. En el apartado C habíamos llegado a que la velocidad era más o menos este valor. Bueno, pues vamos a razonar si es el positivo o el negativo. Y para eso nos dicen que la posición es creciente. Pues posición creciente quiere decir que su derivada tiene que ser mayor o igual que 0, o sea que la velocidad sea mayor o igual que 0. Y si la velocidad tiene que ser mayor o igual que 0, es claro que tengo que coger el valor positivo. Así que la velocidad que tengo que coger es el más 2,771 metros por segundo. Y vamos al apartado D. En el apartado D tenemos que determinar si la velocidad es la positiva o la negativa de esta que tenemos aquí. No sé si aquí no había puesto segundo al cuadrado, pero al ser una aceleración, aquí tiene que poner segundo al cuadrado. Si no lo ponía era una errata. Bueno, volvemos a razonar. Nos dicen que la aceleración es decreciente. Como la aceleración es decreciente y la posición va justo al revés, la posición tiene que ser creciente. Y si la posición es creciente, la derivada de la posición tiene que ser mayor o igual que 0. Esto es, la velocidad tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto significa que tengo que coger el valor positivo. Así que la velocidad es más 2,498 metros por segundo. Con esto hemos terminado de nuevo el problema. Aunque el problema está terminado, quiero repasar una cuestión acerca de velocidades y aceleraciones, crecientes y decrecientes. Mirad, sabemos que si la derivada de una función es positiva, es porque esa función está creciendo. Esto lo sabemos. Y de la misma manera, si la derivada de una función es negativa, es seguro que esta función está decreciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si la velocidad es positiva, es porque la posición está creciendo. Y esto quiere decir que nos estamos moviendo en el sentido positivo. ¿De acuerdo? De la misma manera, si la velocidad es negativa, bueno, pues esto quiere decir que la posición está decreciendo, nos estamos moviendo en el sentido negativo del eje X. Ahora bien, que la aceleración sea positiva significa efectivamente que la velocidad está creciendo. Por esto mismo de aquí. Sin embargo, esto, el que la velocidad esté creciendo, no significa que vaya cada vez más rápido, que es lo que sería el valor absoluto de la velocidad. Una cosa es la velocidad con signo, que puede ser positiva o negativa. Si tomo el valor absoluto me daría lo que se llama la rapidez o celeridad, que es lo deprisa que va. Y esto no es verdad. Puede ser que la velocidad aumente y sin embargo no vaya cada vez más deprisa. Aquí cuando digo velocidad me refiero a velocidad con signo. Por ejemplo, al pasar de menos 4 metros por segundo de velocidad a menos 3 metros por segundo, fijaos que la velocidad está creciendo. Estamos yendo, si esto fuese el tiempo y esto es la velocidad, estamos yendo del menos 4 hacia el menos 3. La velocidad está creciendo, pero sin embargo,
Menos 3 metros por segundo es ir más despacio que menos 4 metros por segundo. Entonces aquí lo tenemos. De la misma manera que la aceleración sea negativa, pues quiere decir que la velocidad con signo está disminuyendo. Eso no significa que la rapidez esté disminuyendo. Esto es que vaya cada vez más despacio. Por ejemplo, al pasar de menos 4 metros por segundo a menos 5 metros por segundo, la velocidad está decreciendo, lo vemos en la gráfica, estaríamos aquí, la velocidad está decreciendo, pero sin embargo estamos yendo cada vez más deprisa. ¿De acuerdo? Esto es importante entenderlo bien. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuándo podemos estar seguros de que la rapidez aumenta? ¿Cuándo podemos estar seguros de que la rapidez disminuye? Ahora os voy a explicar cómo. Si velocidad y aceleración tienen el mismo signo, entonces va cada vez más deprisa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el que la velocidad es positiva y la aceleración es positiva. Bueno, pues sería pasar de 4 metros por segundo a 5 metros por segundo. Aquí tenemos un ejemplo. Si este fuese el tiempo y esto es la velocidad, pues la velocidad es positiva, 4 metros, la aceleración es positiva, pendiente hacia arriba, va cada vez más deprisa. El otro ejemplo en el que puede ir cada vez más deprisa es que la velocidad sea negativa y la aceleración también negativa, las dos negativas. Por ejemplo, al pasar de menos 4 metros por segundo a 5 metros por segundo. Aquí lo tenéis. Pasaríamos de menos 4 metros por segundo a menos 5 metros por segundo. Como veis aquí vamos cada vez más deprisa, aunque la velocidad esté decreciendo. ¿Por qué? Porque tienen mismo signo. Por otro lado, si velocidad y aceleración tienen distinto signo, entonces va cada vez más despacio. El módulo de la velocidad, lo que se llama rapidez o celeridad, disminuye. Ejemplos. Vamos a poner un ejemplo en el que la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. Pues sería, por ejemplo, pasar de 4 metros por segundo a 3 metros por segundo. Aquí lo tendríamos. Este sería el caso. Velocidad positiva, 4 metros por segundo positivos, y al ser aceleración negativa, pendiente negativa, vamos cada vez más despacio. Y el otro ejemplo sería una velocidad negativa con una aceleración positiva. Por ejemplo, pasar de menos 4 metros por segundo a menos 3 metros por segundo. Aquí lo que tendríamos es esto de aquí. Iríamos cada vez más despacio. Pasaríamos de una velocidad de menos 4 metros por segundo a una velocidad de menos 3 metros por segundo porque la aceleración es positiva. La velocidad crece, pero sin embargo va cada vez más despacio. ¿De acuerdo? Así que quiero que entendáis muy bien que el hecho de que la velocidad con signo sea creciente no quiere decir que vaya a ir más deprisa. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto damos el vídeo por finalizado.